Buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches, sí, señor. Buenas noches, profe, sí, señor. Buenas Muy noches, bien. profe, sí, Muy señor. buenas noches. Vayan activando sus cámaras, son tan amables para dar comienzo a nuestra sesión. Creo que está la número 13. Ya fotocopiaron la hoja de respuestas como les había solicitado, como les había sugerido. Sí, señor profe, buenas noches. Buenas noches, Sandra. Sí, gracias. Sí, la idea es de que tengamos esa posibilidad de tener esas hojas ya diligenciada la tarea. Recuerden, por favor, de que no pueden llegar al aula de clase mañana con la hoja sin responder. O sea, tiene que estar al 100% ya resuelta. Por eso con tiempo yo se los compartí para que lo hicieran, por favor. Es importantísimo que lo, que lo puedan tener ya listo porque a partir del momento en que comencemos, pues vamos a pasar eh, las hojas las plantillas de calificación de la prueba de personalidad MMPI, ¿sí? Entonces, es para que lo tengan muy presentes. En la sesión de hoy, eh, quiero enfocarme un poco en lo que tiene que ver con una teoría de la personalidad que tiene que ver con el Big Five o los cinco grandes, ¿sí? eh, pues que utilizan una manera interesante para describir y medir aspectos fundamentales con respecto a la personalidad humana. Eh, Esta teoría sugiere cinco rasgos principales que pueden describir a una persona. Pero para poder explicar estas Big Five, esta teoría con sus cinco rasgos, tenemos que entrar un poco en lo que tiene que ver con las relaciones interpersonales y lo que tiene que ver pues, con el contexto de la personalidad. Entonces, para que lo tengamos presente. Bien, permítanme, voy a compartir entonces con ustedes la presentación de lo que vamos a trabajar ahora mismo. Bien, cuando nosotros evolucionamos en los diferentes estados de nuestra vida, en el desarrollo de nuestra personalidad, ya tenemos unas bases claras, lo hemos visto en teorías anteriores, con respecto a la influencia en la familia, con, como lo decía, por ejemplo, Erik Erikson, o como lo decía, por ejemplo, Alfred Adler, en donde pues cada una de las interacciones va a marcar en nosotros una forma de comportamiento, una estructura de personalidad. Nos va a hacer que nos identifiquen o que nosotros mismos nos identifiquemos de alguna u otra manera con esa crianza, con esos rasgos característicos de la familia, ¿sí? Entonces, con base en eso, pues vamos a integrar pues esa teoría de los cinco grandes de Big Five, ¿sí? Como les digo, pues está tratando de explicarnos a partir de unos rasgos principales cómo podemos describir a un ser humano, a una persona, ¿sí? Entonces, cada una de estas dimensiones que ya les voy a mencionar se encuentra de nuestra, eh, dentro de un espectro, digámoslo así, de nuestra personalidad. Ustedes saben
y si recordamos un poco cuando hablamos de las escalas Likert, en donde pues está eh, en un extremo está nunca y en el otro está siempre. Entonces, lo mismo pasa con las pruebas de personalidad, lo mismo pasa con la personalidad misma del individuo, porque lo que estamos reconociendo es de que o yo soy muy introvertido, digamos que ese sería como el lado, eh, un lado de ese continuo, digamos un lado negativo, aunque pues el ser introvertido no es que sea negativo, es la intensidad y es como qué tan marcado tengo yo esa introversión. Y en el otro estado, o en el otro extremo más bien, está hablando o se está hablando de una persona más expresiva, más extrovertida. Entonces, fíjense que en la personalidad se juega con esos continuos, con esas líneas en donde hablamos de un extremo negativo y un extremo positivo. Pero el extremo positivo o negativo va a cambiar de acuerdo a las características que estamos evaluando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estamos hablando que una persona tiene bajo nivel intelectual y en el otro extremo estamos hablando de un alto nivel intelectual. ¿Ven? Entonces, cuando nosotros estamos calificando o interpretando el perfil de una persona, vamos a tener ciertos espacios en donde nos va a decir, esta persona es más introvertida, esta persona es más extrovertida, esta persona, cuando se ubica en la mitad, en ese continuo, estamos hablando de que puede tener de las dos. Ni es muy introvertido, ni tampoco es muy extrovertido, que digamos que sería lo más adecuado. Pero para llegar a eso, pues por eso el título que yo les estoy planteando acá de la personalidad y las relaciones interpersonales, ¿sí? Porque para uno de nosotros es más fácil hacer amigos que para otros. Para unos es más necesario que me acepten que en un grupo social que para otros. Yo prefiero estar acompañado o prefiero estar solo, ¿sí? Y de eso se trata, digamos, cuando hablamos de lo que tiene que ver con la personalidad. ¿Cuáles son los rasgos más característicos? ¿Yo soy más dado a ser sociable o soy más dado a ser asocial? ¿Yo soy más dado a trabajar de una manera individual o prefiero trabajar de una manera colectiva? ¿Ven? ¿Soy más comunicativo o por el contrario soy menos comunicativo? Entonces, en estas relaciones con respecto a lo patológico y a lo adecuado, entendiendo patológico como aquello que se sale de la normatividad, ¿sí? Por eso cuando nosotros hablamos de comportamiento anormal, esa A niega lo normal, ¿sí? Entonces es un comportamiento psicopatológico, es una conducta anormal, ¿ven? Entonces tendríamos que estar como entendiendo de que vamos a encontrarnos en el transcurrir de nuestra vida buenas relaciones, relaciones favorables o relaciones malas, relaciones de dependencia. Hay una gran cantidad de lo que tiene que ver con las relaciones interpersonales, ¿sí? Entonces, acá lo que nosotros tratamos de entender es que mi personalidad va a marcar en mí la capacidad o la facilidad para establecer relaciones interpersonales sanas. Porque yo puedo tener relaciones interpersonales, sí, pero no son sanas. Pueden ser caóticas, pueden ser conflictivas, pueden ser negativas, pueden ser estables, pueden ser de dependencia. Bueno, hay una gran cantidad de relaciones interpersonales, pero que sean buenas, no todas son buenas. Entonces, vamos a mirar cómo mi personalidad va a marcar un camino para determinar si para mí es fácil o no mantener esas relaciones interpersonales, ¿sí? Porque es que a mí nadie me aguanta,
¿sí? Porque es que soy bastante huraño o soy bastante conflictivo, entonces la gente no me soporta, ¿sí? Entonces, realmente nosotros al tener los conceptos, como lo mencionan allí, de los trastornos límites de personalidad, estamos hablando de que tenemos ciertas características, ¿sí? Lo que hablábamos en algún momento en la clase de ayer, cuando explicábamos el Wartec, que hay en algún momento en donde yo, me, yo termino como fantaseando y al fantasear hago que tenga, eh, digamos, eh, respuestas disociativas, es decir, que yo estoy terminando en generar una doble personalidad, ¿sí? O estoy teniendo una conducta que tiendo a generarme autolesiones, autocastigarme, ¿ven? Porque soy supremamente emocional, excesivamente emocional. O sea, es entendible que nosotros seamos emocionales, pero cuando ya nos vamos al extremo de la emocionalidad, entonces ya no es sano. De hecho, en el concepto, en el contexto de la psicología, hablamos de algo que se llama la habilidad. La habilidad. Y esa labilidad denota cierto tipo de inseguridad, cierto tipo de problemas. Por eso se habla de una labilidad emocional, ¿sí? Y cómo se ha adquirido pues todo ese tipo de conductas a través de nuestra vida, pues es precisamente lo que nos puede estar cargando la influencia familiar, ¿sí? En donde yo tengo padres supremamente autoritarios, en donde tengo padres supremamente complacientes, en donde tengo padres supremamente agresivos, ¿ven? Entonces eso lleva a que reaccione con conductas suicidas, porque este mundo para mí es supremamente pesado, supremamente difícil. Entonces, cuando yo empiezo a tener esas conductas suicidas o pensamientos suicidas o tendiendo a autolesionarme, en cierta manera lo que yo estoy haciendo es buscar la atención porque necesito que me escuchen y me salven. Y la mejor manera es mostrándome supremamente desconectado con las relaciones interpersonales. Entonces, seguramente este tipo de situaciones están ligadas a la forma en que los padres o los adultos responsables me han estado educando, ¿sí? Entonces, ahí estamos hablando de cómo la integralidad de la familia es muy importante. Cuando hablamos de esa integralidad es que realmente la familia sea funcional, porque yo puedo tener el papá, la mamá y los hijos, pero resulta que esos papás se la pasan peleando, o el papá es borracho, o la mamá no le importa la familia, no le importa los hijos. Entonces, acuérdense que yo les explicaba ayer de que muchas veces los pequeños, los niños, siempre buscan sentirse seguros y confiados con nosotros. Entonces, cuando a mí mis padres no me generan ese tipo de seguridad, entonces voy a tener ese temor constante del abandono. Entonces, ese temor constante del abandono me hace a mí acudir a relaciones interpersonales no sanas, porque pues yo no quiero que me terminen abandonando, yo no quiero verme solo o sentirme solo. Entonces, cuando estamos trabajando esto, cuando se está presentando esto, el temor se incrementa permanentemente. Entonces, yo eh, me fijo en una mujer que todo el mundo me dice, vea, Javier, esa mujer no le conviene, Javier, esa persona es problemática, pero entonces como yo no quiero quedarme solo, ni quiero sentirme abandonado, en últimas, yo estoy como mirando que esa persona supla ese tipo de necesidad, que me brinde ese tipo de seguridad, que me brinde como ese calor de hogar o ese rol de mamá, ¿sí? Que no tengo, que no tuve en la infancia o que fue algo supremamente complicado. Entonces, todo eso lleva a que terminemos cediendo
a ciertos malos tratos y que pues me tocó vivirlos y los voy a vivir, pero que me maltrate todo lo que ella quiere o todo lo que él quiere, pero pues no me quiero sentir abandonado, ni quiero tener esa sensación de vacío, porque obviamente eso es algo incorrecto, ¿sí? Entonces, aquí estamos viendo cómo las relaciones interpersonales intensas o inestables están siendo generadas por esa estructura familiar. Acuérdense lo que hablábamos nosotros con Adler, con Erickson y con lo sistémico y con lo humanista, ¿sí? Cómo eso me puede llevar a mí a tener una dependencia emocional. Entonces, si nosotros nos asociamos un poco y mirando un poco la relación con el conductismo también, sabemos de que mi conducta, si es seguida por algo favorable, lo voy a mantener en el futuro. Acuérdese la ley del efecto de Torda. Entonces, eso nos está planteando de que lo que yo busco es seguridad, lo que yo busco es tranquilidad, lo que yo busco es que me escuchen, pues entonces lo que voy a hacer es ceder siempre a los requerimientos de mi pareja o a los requerimientos de mis amigos, ¿ven? Entonces yo termino accediendo a eso, generando esas relaciones interpersonales intensas o inestables, ¿sí? Y pues todo lo anterior pues va de la mano pues, de un autoconcepto negativo, de una autorreferencia negativa, de una autoimagen negativa también. Entonces, esa inestabilidad la ven las demás personas. Me ven inseguro, me ven intranquilo, me ven dependiente. Entonces, fíjense que todo esto que tiene que ver con las relaciones interpersonales me van a determinar a mí si yo soy capaz de mantenerlas o no. O para mí, por el contrario, es muy difícil mantenerlas. Y como yo no quiero perderlas, entonces termino metido en una serie de líos, de conflictos, de círculos viciosos que terminan haciéndome daño. ¿Ven? Entonces, esta teoría de los 5 factores o de los 5 grandes son bastante interesantes para poder entender este tema del Big Five, que realmente nos está planteando la manera para entender eh, estos aspectos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice a nosotros la teoría del Big Five con respecto a la personalidad? Pues es algo que nos está diciendo 5 rasgos principales que podemos encontrar en la gente. Entonces, está el primero, que es una apertura. Esta apertura tiene que ver con la apertura de la experiencia, ¿sí? Este rasgo, este rasgo está relacionado con la curiosidad, con la creatividad y la disposición de aprobar cosas nuevas. Entonces, yo considero que esta relación que yo tengo, pues como que no me lleva a ningún lado, entonces yo quiero como que mirar hacia otro lado, pues como que realmente me doy la oportunidad de terminar esa relación porque quiero tener nuevas experiencias, probar cosas nuevas. Las personas que tienen alto nivel de apertura o que su rasgo característico de apertura es bastante significativo, pues estas personas tienden a ser supremamente imaginativas y abiertas a nuevas ideas, ¿sí? Entonces imagínense ustedes, una persona que tiene esa apertura, ¿sí? A las nuevas experiencias y que va y conoce a una persona que es introvertida. Una persona introvertida, por lo general, no va de la mano con la apertura a nuevas experiencias, porque el introvertido se caracteriza por que quiere mantener siempre eh, eh, ese mismo patrón con el paso de los días, con el paso de los tiempos. ¿Ven? Entonces, ahí estaríamos hablando que serían como el agua y el aceite que no compaginan para absolutamente nada. Entonces, esa apertura a la experiencia tiene que ver con esa curiosidad, con esa creatividad, con esa nueva disposición para probar cosas interesantes, cosas que de pronto son llamativas para esta persona, ¿sí? La segunda teoría de las 5 grandes o el Big Five tiene que ver con la responsabilidad.
Cuando nosotros hablamos de la responsabilidad, eso es un rasgo que es algo característico de algunas personas y no en otras. Hay personas que tienen un rasgo de responsabilidad bastante alto y hay personas que tienen un rasgo de responsabilidad muy bajo, ¿sí? Por lo general se asocia responsabilidad con cumplimiento, con puntualidad, con organización, con ese tipo de características, ¿sí? Inclusive tienden a ser un poco escrupulosos, ¿sí? Es decir, que este rasgo de responsabilidad está asociado a la organización, a la planificación y a la fiabilidad. Entonces, aquí lo que nos está planteando es que en la medida que yo sea responsable, yo tengo el control de todo. Para que las cosas salgan o me salgan supremamente bien, entonces yo lo que voy a hacer es ser responsable. La responsabilidad en últimas me garantiza el éxito, ¿sí? Me garantiza que voy a tener buenos resultados, me garantiza que con responsabilidad y planificación obtengo buenos resultados. Entonces yo me convierto en una persona de confiar, porque me delegan tareas, me delegan responsabilidades, porque consideran de que yo lo voy a sacar adelante, ¿sí? Entonces, hay personas que tienden a ser mucho más responsables que otras. ¿Se acuerdan cuando yo les decía al inicio de nuestra charla de hoy cómo las personas en ese continuo son o muy responsables y en el otro extremo muy poco responsables? Y en la mitad estaríamos hablando de que hay cierto grado de responsabilidad y cierto grado de irresponsabilidad. ¿Ven? Entonces, las personas responsables tienden a ser ordenadas, tienden a ser cumplidoras y tienden a ser supremamente metódicas, muy estructuradas y se enfocan de una manera muy organizada con sus tareas. Entonces, no vamos a ver alguien eh, que sea irresponsable con una estructura muy marcada, ¿sí? O sea, eso va muy de la mano entre el orden, la, la responsabilidad. La responsabilidad y la creatividad. La responsabilidad con el haber trabajado juiciosamente una serie de tareas, pero de una manera muy organizada. ¿Ven? Entonces, ahí estamos hablando de ese rasgo de responsabilidad que hace parte de esos Big Five, de esta teoría de los cinco grandes, ¿sí? El otro rasgo, que ya lo había mencionado, pues tiene que ver con la extraversión. Si hay extraversión, la contraparte o el antónimo sería la introversión, ¿sí? Y esa introversión o esa extroversión va a estar muy presente en algunas personas y no en otras. Algunos ya nos conocemos a cierta persona que tiende a ser introvertida. Para nosotros no sería eh, posible que una persona que nosotros hemos identificado y hemos rotulado y hemos calificado como introvertida, que actúe como una manera extrovertida. Si actuase de una manera extrovertida, nosotros podríamos estar diciendo, este como que se tomó sus traguitos, ¿sí? Porque es que él no actúa de esa manera. Él no es tan abierto, él no es tan dicharachero, él no es tan amigable. No, pues si está siendo extrovertido es porque algo se tomó, ¿sí? Porque lo normal en su característica de personalidad es que sea callado, reservado, introvertido, ¿sí? Y que no le guste mucho ser el centro de atención, no le gusta ser ese líder como tal, que es lo que sería diferente a las personas que tienden a ser extrovertidas, ¿sí? Porque esa persona extrovertida tiende a ser, su punto más alto de sociabilidad la acompaña. Tiene una persona que es sociable y que tiene mucha energía eh, para poder compartir con otros. Pues por eso son extrovertidos, ¿sí? Las personas extrovertidas son generalmente, pues como muy habladoras, pero fíjense que esta extroversión o extraversión, ¿sí? A veces raya con la incomodidad.
Hay personas que son muy extrovertidas, pero realmente su forma de ser no es agradable, porque a veces los extrovertidos tienden a ser un poco inoportunos, tienden a ser, lanzar una serie de comentarios que están fuera de lugar. O sea, ellos consideran que porque son extrovertidos, entonces quieren y tienen el derecho a decir lo que se les antoje. Entonces, cuando esa extroversión que pasa los límites, pues tienden a ser un poco negativos. Sí, son sociables, pero a veces se convierten en errores. Y esa energía que tiene esta persona extrovertida, pues la quiere siempre descargar con la relación con otras personas. ¿Sí? Son muy habladoras, son muy dadas a ser de esa manera amigable y les gusta compartir con los demás. Sí, Edilma, dime. No, es que tengo una duda y me disculpa. ¿La No te espontaneidad preocupes. haría parte de la apertura o de la extraversión? Pues yo pensaría que de ambas. Cuando su merced habla espontaneidad, ¿te refieres a qué? ¿Ser espontáneo es Mm, qué? Pues si lo relaciono, lo asocio con la apertura, pues entonces doy como esos espacios, como que estoy abierto a, pero si lo relaciono a la extraversión, entonces pues igual soy más sociable, soy más, entonces ahí me confundí, perdón. Bueno, lo que pasa es que la espontaneidad es como la capacidad que yo tengo, si nosotros operacionalizamos este tema de la espontaneidad, es como atreverme a, ¿sí? Soy espontáneo al decir las cosas. Esta espontaneidad también puede ser, y también está en ese continuo en donde puede ser negativa y puede ser positiva. Yo por ser espontáneo también, perdóneme la expresión, la puedo embarrar, ¿sí? Porque hay que ser espontáneo, pero asertivo. Yo no puedo ser espontáneo, soltar una carcajada en un velorio, por decir algo, ¿ven? Porque no es lo correcto. La espontaneidad es la capacidad que yo tengo para expresar u opinar en un momento determinado o actuar de una manera determinada. Está relacionado con esa apertura y está relacionado o puede estar relacionado también con esa extraversión, pero va muy de la mano con que tenga que ser medible y contextualmente aceptado. La espontaneidad puede haber, jugarnos una mala pasada. Sí, sí, me hago entender, Edilma. Sí, profe, gracias. Ok, entonces decíamos que generalmente estas personas extrovertidas tienden a ser amigables, disfrutan con la compañía de los demás y bueno, ahí van siempre con esa amabilidad, ¿sí? Los que son extrovertidos, o lo que llaman allí la extraversión, ¿sí? En el siguiente tiene que ver con esta amabilidad. Acuérdense, nos ubicamos en un continuo en donde colocamos el rasgo de amabilidad, alto nivel de amabilidad o bajo nivel de amabilidad, ¿sí? Y pues como su nombre lo indica, pues esto está asociado con la empatía, la cooperación, ¿sí? Entonces, lo que esperamos que cierta persona actúe o que conocemos nosotros, ustedes, que llevan, creo yo, 2 años y medio de conocerse, o año y medio, creería yo, y ustedes ya saben quiénes son amables, ¿sí? Entonces ustedes esperan que la amabilidad de uno de sus compañeros se mantenga, ¿sí? O sea, no es normal que una persona que ustedes identifican como amable en el transcurrir del tiempo que lo conocen, o sea, no me lo imagino actuando de una manera grosera, siendo una manera poco sensible. Por lo general, la amabilidad se relaciona con la empatía. Entonces, sabemos que X persona siempre va a actuar con una manera amable, porque nos ha acostumbrado a que esa es su respuesta de amabilidad. El otro lado, el otro extremo sería esta persona, ni se nos ocurre que esa persona puede ser amable, porque es que esa no es su característica. ¿Sí? Esa persona es más apática, más distante, poco empática y poco le gusta la cooperación. ¿Ven? Entonces tiende a ser un poco más egoísta, ¿sí?
Y el egoísmo para nada va de la mano con la amabilidad. Entonces, cuando ese rasgo de personalidad está marcado en la amabilidad, o somos supremamente amables o somos muy poco amables, ¿sí? Entonces, como hay empatía, las personas que tienen ese rasgo de amabilidad, por lo general, comprenden a los demás. Por lo general son comprensivos. A veces tienden a ser un poco generosos, ¿sí? Son aquellos que llega una persona que quiere comer algo, un habitante de calle, venga, yo no le voy a dar plata, pero venga, le invito a que se coma una arepa, se coma una empanada, lo que quiera, ¿sí? Porque queremos ser generosas y siempre con la idea de querer ayudar. Por eso somos amables, ¿sí? Es mi rasgo. En ese continuo más alto está lo que tiene que ver con la amabilidad y en el otro extremo está abajo, quiere decir que es muy poco amable, ¿sí? Y el otro, el último de los Big Five, de los cinco grandes, estamos hablando del neuroticismo, como lo plantea allí. Ya con su nombre ya podemos estar diciendo que es un rasgo pues un poco complicado, un rasgo algo conflictivo, porque estamos hablando de que la persona reacciona irasciblemente. A veces el neurótico puede ir de la mano de una persona compulsiva, puede ir de la mano de una persona que es eh, obsesiva, compulsiva, ¿ven? Entonces ahí podría estar de lado a la capacidad eh, de manejar las emociones. Cuando hablamos nosotros del neurótico, esta persona tiende a no manejar sus emociones, ¿sí? Entonces, este rasgo de neuroticismo tiene que ver con la tendencia a experimentar emociones negativas, ¿sí? A mí todo me molesta, todo me incomoda, todo lo cuestiono, dudo, pues, porque se incrementa el nivel de, de inseguridad, en donde también va muy de la mano el hecho de sentirse observado, ¿sí? Como que magnifico las cosas y eso me lleva a tener altos niveles de irritabilidad, ¿ven? Entonces, esa tendencia de experimentar o la tendencia a experimentar emociones negativas, pues va muy de la mano de esta persona neurótica, ¿sí? Con ese alto neuroticismo, estas personas neuróticas pueden ser más propensas a experimentar altos niveles de estrés y altos niveles de preocupación. Digamos que este neuroticismo va muy de la mano de la paranoia, ¿sí? Porque consideramos que todo el mundo quiere estar en contra mía o realmente nos está afectando de alguna otra manera ese neuroticismo, ¿sí? No, pues la idea es de que nosotros eh, en lo que tiene que ver con el perfil de la personalidad de cada quien, de cada uno de nosotros, pues mañana cuando calificamos esa prueba nos vamos a dar cuenta cómo quedó el perfil y cómo nos estamos calificando y cómo nos estamos interpretando en la medida de lo posible, ¿sí? Ahora, cuando nosotros hablamos de las relaciones sociales, de la interacción social, aquí estamos hablando un poco de lo que tiene que ver con la personalidad y la comunicación. Ustedes y yo nos estamos comunicando en este momento. Ustedes son mis receptores y yo soy su emisor, ¿sí? Ahí estamos hablando nosotros. Ustedes me escuchan y la escucha es una conducta. El que ustedes estén escuchándome, están emitiendo esa conducta, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo espero que ustedes ahorita mismo me estén prestando atención, ¿sí? En la medida que yo me doy cuenta que ustedes me prestan atención es porque si yo le hago la pregunta a X persona, la persona me responde, ah, bueno, entonces sí me está prestando atención, ¿sí? Pero en estas relaciones sociales uno encuentra diferentes tipos, o bueno, más bien tres tipos de interacción social que es los que aparecen allí.
¿sí? Un estilo asertivo, un estilo agresivo y un estilo pasivo. Cambiemos un poco la organización que está allí en lo que aparece en la imagen. Digamos, el estilo agresivo, pasemos a donde dice estilo asertivo. Y el pasivo lo podemos dejar ahí, ¿sí? Lo que quiero referirme es de que eh, hay personas que tienden a ser supremamente pasivas y hay personas que tienden a ser supremamente agresivas, ¿sí? Uno los encuentra en la cotidianidad. Ustedes me pueden decir, por favor, cuáles serían las características de un estilo pasivo. ¿Alguien que me quiera dar ese aporte? ¿Cómo es esa forma de interacción pasiva? ¿Cómo creen Cuando es ustedes? como, profe, qué pena, cuando es Hágale, hágale, como ¿cuál? un comportamiento más o menos como sumiso, como de pronto en algún No, momento el profesor lo puedo exponer, que entonces yo estoy, digamos, somos dos personas, una persona dominante y esa persona dominante me impone a mí. Entonces yo tengo una de respuesta acuerdo. propiamente sumisa Mm, y correspondiente a lo que hace esa persona y yo actúo correspondientemente a esa indicación y lo hago mm. Sin decir nada, sin, sin decir, sí, exactamente, sin solamente sigo la refutar, instrucción, es correcto. sin refutar. Estoy de acuerdo con su merced. Bueno, Egna, ¿cuál es tu opinión? Profe, pues yo pensaría que también las personas que no quieren generar conflictos y muchas veces se callan sus pensamientos, lo que piensan, Eh, digamos, de una situación, prefieren callar y dejar hasta ahí para no generar algún tipo de problema o discordia. la verdad, sí, lo que su merced dijo y lo que dijo Juan, ambos tienen la razón, ¿sí? Esa forma de interacción pasiva es muy característico de eso que ustedes dijeron. Juan dijo, tienden a ser sumisos y Egna dijo que no quieren expresar absolutamente nada porque precisamente no quieren generar conflicto. Entonces es la persona dentro de esa interacción pasiva, ¿sí? Que no sabe decir no. Y el ejemplo que estaba dando Juan me parece muy adecuado, muy acertado, porque tiene que ver con eso. La persona no sabe decir no. La persona no sabe hacer valer sus derechos. La persona no sabe opinar, ¿sí? Solamente asume la conducta pasiva, solamente la conducta de complacer a los demás, ¿sí? Porque es que yo me pongo a pensar que si yo reclamo mis derechos, entonces me van a decir, me van a ver como el mal amigo, el mal compañero, y yo no quiero que me vean así. La verdad, para mí ustedes son muy importantes y yo no quiero que ustedes me traten mal, ni que me vean como mal amigo. Entonces yo agacho la cabeza y me convierto en esa persona complaciente. Vuelvo y repito, no sé decir no y tampoco sé hacer valer mis derechos, ni tampoco hago valer mis ideas. ¿Cómo termina esta persona sintiéndose? Pues esta persona se termina sintiendo mal consigo misma. Es una persona que realmente se siente mal, su autoconcepto vuelve a ser negativo y bueno, uy, yo sí qué desgracia soy yo por qué soy así, yo por qué realmente me quedo callado. O sea, me doy látigo eh, a mí mismo, ¿sí? Mi autoverbalización, mi comunicación interna, mis esquemas de pensamiento son en ese estilo, totalmente de ira conmigo mismo, porque no soy capaz de decirle no a esa persona que Juan estaba dando el ejemplo de que me quiere manipular. ¿Ven? Entonces, no, nosotros tenemos que mirar hasta dónde esa conducta pasiva realmente es válida. Sí, Edilma, ¿qué quieres comentar, señora? Gracias, profe. Quería de pronto, sin salirme del tema, volver al tema de la integralidad familiar y a las pautas de crianza. Por lo siguiente, porque el estilo de comunicación tiene mucho que ver también como
por las etapas, ¿será que se dice eso? Las épocas. Entonces, un joven, un muchacho de hoy en día, un adolescente, fácilmente dice no, porque no quiere hacer algo, bueno, digamos que tiene como, como enmarcada más ese tema de comunicación y de poner límites y no se va a poner bravo, no es que esté negándose, sino que si lo ve que no, lo puede hacer o dice no, mientras que personas que de pronto venimos de una familia más conservadora, más pues uno generalmente está tendiente bueno, sí, bueno, el hacer caso, y eso de pronto tiene mucho que ver como en estos estilos de interacciones sociales. Pues yo pensaría que lo que estás planteando, o sea, el niño que dice no, pues en cierta manera está siendo un poco impositivo, ¿no? O sea, entiendo lo que tú quieres decir, pero acá estamos hablando netamente de esa persona, de ese personaje que tiene ese estilo de interacción social pasiva. O sea, es su característica como tal, pasivo, ¿no? Y ahorita, si nosotros miramos al ejemplo que tú estás diciendo, de que la persona tiende a ser un poco de acuerdo a las creencias que residen en la casa y que hoy día ya simplemente dicen no, pues es precisamente eh, donde yo crecí, qué fue lo que yo recibí, donde yo crecí, qué fue lo que a mí me enseñaron, a ser así o a ser rebelde o a ser pasivo, ¿sí? Obviamente, eh, la influencia familiar es supremamente grande, ¿sí? Yo me acuerdo que yo tuve un señor que era supremamente introvertido, o sea, él no chistaba absolutamente nada, él era, uy, yo supongo que ese señor en algún momento de su vida sufrió muchísimo, ¿sí? Porque pues tenía ese estilo de personalidad o ese estilo de interacción social pasivo, ¿sí? Y el hombre era casado, ¿sí? Pero él era totalmente introvertido, ¿sí? Y tenía tres hijos, ¿sí? Yo supongo que la, tenía tres hijos por las tres veces que habló con la esposa, ¿sí? Porque pues en consulta él era supremamente se le notaba su nivel de ansiedad tan elevado, se le notaba su nerviosismo, ¿sí? Yo supongo que esa persona no es capaz de hacer reclamar sus derechos, no se impone, o sea, si hay alguien que se le va a colar en la fila, él no le dice nada y lo deja colar, ¿sí? Porque en cierta manera también tiene altos niveles de miedo, de temor a la reacción de las demás personas. Por eso lo que estamos explicando ahorita es esas formas de interacción social, el agresivo, el pasivo y el asertivo. ¿Ven? Entonces ahí estamos viendo que dependiendo de la crianza que estamos viviendo, esa persona va a tener la posibilidad de decir no o saber decir no en el momento adecuado. ¿Ven? Pero muchas veces, cuando estos niños que su merced dice, dicen no, pues podríamos estarlo también como evaluando para saber si ese no es de rebeldía, es de ser un poco oposicional, rebelde. ¿Ven? Entonces ahí vemos esa parte. Sí, Lady, ¿qué quieres comentar? Bueno, profe, buenas noches. Es que es Hola, algo hola. importante. ¿Aló? Hola, hola, hola. Sí, te escucho, te Ya. escucho. Profe, es que digamos que yo también he tenido la oportunidad pues, de compartir con personas que son así pasivas y son muy cercanas. Y algo que me puedo dar cuenta es que ellos reprimen mucho sus emociones. Sí, El claro. lenguaje que tienen es muy sumiso y a través de esto de que no pueden decir no, se sobrecargan de cosas Ugh, que sí, tienden digamos que a interpretarse en el cuerpo como enfermedades, como sí, correcto. estrés, como ansiedad, como tristeza, y empiezan a aislarse. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Tienen una carga emocional muy grande porque se llenan de angustia, se esperan y terminan somatizando, terminan
su organismo reaccionando a todo ese caldo de cultivo, de irascibilidad, pero hacia él mismo. Acuérdense que esto es hacia ellos mismos. El pasivo tiende a ser duro, pero consigo mismo, no con los demás, consigo mismo. Paola, ¿cuál es tu pregunta? ¿Cuál es tu aporte? Profe, una pregunta, pues para salir de la duda, ¿este estilo de pasivo agresivo tiene que ver, digamos, de pronto en consecuencia de abandono de madre o padre o algo así? Posiblemente acuérdense de lo que yo les explicaba ahorita, de que los muchachos en la infancia y en su temprana edad, preadolescentes, siempre buscan que los papás le brinden seguridad. Si hay un padre ausente, posiblemente. Si hay una madre ausente, puede ser. Pero también les decía, puede que estén los dos papás, pero son padres presentes, pero a la vez ausentes, ¿sí? Son padres que están, pero no colocan normas. Son padres que son complacientes, son padres que son permisivos. Entonces, ahí vemos que posiblemente haya en la formación, en las pautas de crianza, los papás no han podido establecer una normatividad clara y segura en los muchachos. Entonces, cuando ellos no ven esa seguridad en el hogar, donde se supone le debemos dar esa seguridad, pues entonces eh, están como inseguros, se muestran, se sienten inseguros y eso pues tiende a ser negativo. ¿Ven? Esa sería, y fíjense que apenas estamos mencionando el estilo de interacción social pasivo. El otro extremo, sí, Egna, dime, Antes de pasar, se me ocurrió dime, una pregunta. ¿Hay señora. posibilidad que de pronto una persona que antes tenía un estilo, puede ser asertivo, se vuelva pasivo después de tener una relación donde de pronto cuando expresa sus sentimientos o sus pensamientos es agredida psicológicamente? ¿Puede ser que cambie su estilo por eso o no? Cuando tú hablas de que pase de ser inicialmente es asertivo, pero termina siendo pasivo, Sí, ok. Pues digamos que deben suceder algunas cosas concretas con respecto a esos posibles cambios, ¿no? Una persona asertiva se mantiene en su asertividad siempre y cuando le vaya bien, ¿sí? Pero si una persona es asertiva y le da mal, es asertiva, pum, le da mal. O sea, de acuerdo a las consecuencias que haya recibido en sus conductas asertivas, entonces siempre le da mal. Entonces, como que ser asertivo, como que no me luce, no me funciona el ser asertivo. Entonces, yo termino asumiendo una conducta pasiva o por el contrario, asumo también una conducta agresiva. ¿Ven? Porque es que en últimas de pronto, Edna, tú me haces adelantar un poco la explicación, pero lo voy a hacer. Digamos que ser pasivo al 100% no es bueno todo el tiempo. Ser agresivo todo el tiempo tampoco es bueno. Ser asertivo tampoco es bueno todo el tiempo. Y ya les voy a dar un ejemplo con eso. Sí, Sandra, Profe, yo iba a comentar algo, por ejemplo, en las personas a las que se le hace bullying, digamos que eran unas personas asertivas y que gracias al bullying o al maltrato se vuelven ya unas personas pasivas, que no hablan, retraídas. pero ¿Puede aplicar en perdóname, ese caso? pero perdóname, pero tú estás diciendo que una persona asertiva permite el maltrato. Pero digamos que sociablemente, o sea, yo digo, por ejemplo, en el caso de los niños, que ellos en el colegio bien, socialmente bien, pero cuando comienzan a recibir el bullying y eso se retraen, ya casi no hablan, No. a esa No, no, parte me no, refiero. no, no, no. En ese caso, ellos no son asertivos, ¿no? Lo que pasa es que en las interacciones sociales, eh, digamos, yo actúo cotidianamente con la gente, pero el que yo haya tenido una semana chévere no quiere decir que la siguiente me vaya bien. O sea, digamos, hay personas que tienden a ser pasivas o agresivas y eso hace que entonces yo como que termine cediendo a sus requerimientos
ya vamos a mirar precisamente para poder entender la importancia de ser pasivo, agresivo, asertivo en algún momento determinado. Las características, les recuerdo, las características de la personalidad pasiva o de la forma de interactuar pasivamente son las que yo les explico ahorita. Una persona que no sabe decir no, es una persona que no hace valer sus ideas, que no hace valer sus derechos, que se siente mal consigo misma y se autocastiga, se autolesiona, se autorregaña, ¿sí? Y se siente mal consigo misma, en último. En el otro extremo, si esto es pasivo, el otro es el estilo de interacción social agresivo. Entonces, ubiquen al pasivo en un extremo y al agresivo en otro extremo. Las características de esta personalidad o esta forma de interacción agresiva tiende a ser o son las siguientes, ¿sí? El agresivo sí sabe decir no. El agresivo sí sabe o hace valer sus derechos. El agresivo sabe hacer respetar sus ideas. Pero ¿saben cuál es el problema? Que no respeta las ideas de los demás, que no respeta los derechos de los demás. Tiende a hacer o tiende a hacer, tiene la tendencia a hacer uso de un lenguaje vulgar, soez, grotesco, porque es una persona agresiva. Si ustedes encuentran o conocen a una personalidad agresiva o una forma que actúa agresivamente, esta persona no le importa que la gente lo vea, no le importa lo que piensan los demás. Esta persona es agresiva y punto. Esta persona va diciendo las cosas de una manera grotesca, grosera, agresiva y no le importa. Y si tiene que pegarle al otro, no le pega porque por eso es agresivo. ¿Sí? Vuelvo y repito, esta personalidad agresiva tiende a estar agrediendo a los demás, tiende a no escuchar, tiende a hacer valer sus ideas, pero no respeta las ideas de los demás, tiende a hacer valer sus derechos, pero no respeta los derechos de los demás. Así como en el estilo pasivo, estamos hablando que una persona pasiva se siente mal consigo misma, ¿sí? Y que la gente termina manipulándolo porque no le puedo decir no porque me da pena. Yo no quiero que me diga que soy mal compañero, ¿sí? Entonces el estilo pasivo termino yo cediendo a todo lo que las demás personas quieren, ¿sí? El agresivo, como les digo, tiende a ser supremamente vulgar y grosero y agresivo en todo el sentido de la palabra. ¿Qué pasa con este estilo agresivo? Pues se va a quedar solo, porque nadie va a querer compartir con él, nadie va a querer estar al lado de él, porque es que no me escucha o quiere siempre imponer sus ideas y no respeta las mías y no me deja a mí plantear una idea o sugerir una idea. Es todo lo que él quiere. Entonces estamos hablando que es una persona supremamente agresiva. Esta persona, la consecuencia negativa para este estilo agresivo es que se quedan solos. Yo personalmente no soporto estar al lado de alguien que tiende a ser agresivo, ¿sí? Entonces, por lo general, se queda solo. El pasivo, la manipulación de los demás, se incrementa. El agresivo, las relaciones sociales se incrementan y termina sintiéndose solo. Entonces acuérdense, el pasivo en un extremo y el agresivo en el otro. En la mitad estaría el estilo asertivo. Y la asertividad tiene que ver con la capacidad que yo tengo a través de mi comunicación de hacer valer mis ideas y la de respetar las ideas de los demás. Yo soy capaz de decirles a ustedes de una manera respetuosa, mire, no me gustó esto, no me gustó lo que tú dijiste, cuando lo dijiste, o sea, porque yo te voy a llamar aparte y te voy a decir esto. Es decir, yo utilizo un estilo de interacción social asertivo. Sé valer mis ideas, hago valer mis ideas, pero también respeto las ideas de los demás. Hago que me escuchen, pero también escucho, ¿sí? Doy mi opinión, pero también acepto o bueno, recibo las opiniones de los demás. ¿Ven?
El asertivo es esa persona que sabe decir las cosas sin hacerle daño a las personas, a los demás, ¿sí? Utiliza un lenguaje supremamente sano, un lenguaje supremamente adecuado, un lenguaje supremamente aterrizado en el respeto, ¿sí? Pero lo que yo les decía, no siempre podemos ser asertivos. Dependiendo del contexto, de la situación, de las personas, pues tendré que no ser asertivo. Y se lo voy a plantear de esta manera. Yo soy una persona asertiva. Entonces yo una vez voy por la calle caminando, ¿sí? Y me salen unos malandrines, me van a robar, ¿sí? Y yo soy asertivo. Entonces yo les voy a decir a los ladrones, mire, voy a ser asertivo. Mire, qué pena con ustedes, no puedo permitir que me roben porque no tengo tiempo, pero si ustedes desean, mañana paso con mucho gusto y ustedes son tan amables y me pueden robar. ¿Ven? Eso sería hasta se morirían de la risa los ladrones. ¿Ven? Porque estoy siendo asertivo, pero esa asertividad en ese momento no funciona. En ese momento lo que yo tengo que actuar es o empujar a los ladrones y salir corriendo, estaría siendo agresivo, ¿sí? Porque pues estaba de por medio mi vida, mi integridad, o yo ya sé que aquí yo ya perdí y me toca ser pasivo. No, mire, tenga, aquí está mi billetera, pero no van a hacer daño, ¿sí? Entonces fíjense cómo el estilo agresivo en algunos momentos es funcional. El estilo pasivo en algunos momentos es también funcional. Y no siempre el estilo asertivo es funcional. ¿Sí me hago entender con el ejemplo que les acabo de dar? Sí, 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 señor. profe. Sí, profesor. Exactamente, entonces es lo que nos está planteando con respecto a la personalidad y la comunicación. Y esos rasgos de personalidad van muy de la mano con los estilos de interacción social, con la comunicación. ¿Cómo es que yo me comunico? ¿Cómo es que yo escucho? ¿Cómo es que yo reacciono? ¿Sí? Y yo ya sé cómo es una persona agresiva. Yo ya sé cómo es una persona pasiva. Y también sé cómo es una persona asertiva. ¿Ven? Entonces, perdóname que no corre acá. Ok, listo. Y esto es lo que yo les estaba planteando, cómo las relaciones interpersonales o cómo las relaciones familiares impactan la personalidad de los que viven con esta pareja, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de familiares en conflicto cotidianos, pues terminan siendo, pues como que aquí no hay una comunicación sana. Fíjense la expresión que tiene la señora es una expresión supremamente negativa, como de molestia, como de preocupación, o sea, y fíjense la postura corporal que tiene ella, ¿sí? Como quedando un poco la espalda. Si yo estoy con mi pareja, ¿sí? Pues como que nos arrunchamos, ¿no? Como que nos abrazamos, ¿ven? Pero aquí le está dando la espalda, entonces acá se ve cierto tipo de comportamientos un poco negativos y eso hace que entendamos que si las relaciones familiares se presentan de esa manera, pues de ahí en adelante todo se va construyendo a partir de esa relación. Voy a ser un hijo en cierta manera temeroso, porque es que si yo le digo a mi mamá no me va a parar bolas, si de pronto yo le digo a mi papá me va a pegar que regaño, entonces yo me quedo callado, omito lo que tengo que decir y termino actuando de una manera pues incorrecta en el futuro, ¿sí? De hecho, eso lo podríamos estar emulando más tarde, ¿sí? En mis relaciones familiares, o en mis relaciones sociales del futuro, ¿sí? Entonces, los conflictos cotidianos pueden estar generando comportamientos o rasgos característicos en mi forma de actuar, en mi personalidad. ¿Ven? Entonces, sabemos nosotros que hay una relación familiar complaciente, sabemos que hay una relación familiar eh, eh, autoritaria, hay una relación familiar permisiva y sobreprotectora. Y cada una de ellas está manejando
pues ciertos grados de aceptación. Entonces, si nosotros hablamos de unos padres autoritarios, entonces digamos que es un alto control con una muy poca afectividad. Fíjense, padres autoritarios, un alto nivel de control en la normatividad. Son padres castigadores, punitivos, son padres que les gusta que la gente le haga caso. ¿Sí? Entonces son padres que tienen un alto nivel de control y muy poco nivel de afectividad o de expresión positiva. ¿Sí? Entonces, ahí ese tipo de interacción o ese estilo de pautas de crianza, pues terminan haciendo que los muchachos crezcan siendo temerosos, porque los papás siempre son así, ¿sí? Autoritarios, regañones, castigan, cuestionan, critican, no valoran, o sea, están esperando en qué momento se equivocan el hijo o los hijos para caerle encima. Entonces, eh, eh, teniendo como claro las relaciones familiares, entonces vamos a ver qué es lo que va, qué estamos construyendo en esta personita que apenas está creciendo. Seguramente va a ser una persona supremamente temerosa, que le va a dar miedo tomar decisiones, le va a dar miedo equivocarse, y si se equivoca, se autocastiga también, es que yo soy una bestia, es que yo soy un bruto, es que yo no soy capaz, toda esa cantidad de cosas, ¿ven? Entonces, eso termina afectando. Entonces, acuérdese, el conflictivo, un alto nivel de control y muy bajo compromiso afectivo, ¿sí? Los permisivos, digamos que aquí hay un alto nivel de afectividad, pero muy bajo control. O sea, y hay que hacerle ver a los muchachos, a los hijos, a los pequeños, que aquí en la casa existen normas, ¿sí? Porque es que no es simplemente que yo actúe complaciendo a mis hijos para que no me vean como el sargento, para que no vean a la mamá como la sargenta o al papá como el sargento. Entonces yo no quiero que mis hijos me vean así, entonces yo termino siendo complacientes, permisivos, ¿sí? Entonces no hay tanto control, pero sí hay cierto tipo de permisividad, de complacencia, ¿ven? Entonces, acá lo que estoy generando es que algunas veces sí lo sanciono, algunas veces no, hay muy pocas normas, entonces los hijos crecen con la idea de que pueden pasar por encima de todo el mundo, porque son los rasgos característicos de estos muchachos, de que si no hay control, cuando hablamos de control no es que sea un castigo físico, no, es la existencia en la norma. En el anterior, los padres autoritarios, pues es un alto nivel de control, en donde no permiten el más mínimo error. En los permisivos y complacientes, pues el nivel de control es muy bajo, ¿sí? Pero no le estoy estableciendo algo de normas. Entonces los hijos se comportan de una manera, pues como que hacen lo que se les antoja, ¿sí? Y bueno, otro de los estilos de pautas de crianza que existen y que están relacionadas precisamente con la personalidad de los pequeños, ¿sí? Tiene que ver con los sobreprotectores. Acá sí que peor, porque a los papás les da miedo colocarles normas, ¿sí? Entonces yo le permito aceptar que haga esto, que no lo haga, que critique, que no critique, o sea, soy sobreprotector, que no quiero que le pase nada malo, que yo quiero que haga lo que él quiere, pero yo lo estoy controlando, perdón, yo estoy permitiéndole y lo estoy sobreprotegiendo al 100%. Le estamos vendiendo la idea a este muchacho, a esta niña que está en desarrollo de su personalidad y que está creciendo, le estamos diciendo, venga, no haga esto porque de pronto le puede ir mal. O sea, le estamos generando un nivel de inseguridad impresionante. Entonces, fíjense que si estamos hablando de la influencia familiar, de ahí en adelante las relaciones interpersonales va a estar también afectadas, porque estoy generando una serie de comportamientos supremamente negativos. Lo que se espera es que que no seamos autoritarios, que no seamos permisivos complacientes y que tampoco seamos
sobreprotectores, ¿sí? Entonces, realmente lo que estamos viendo es de que todas estas formas están generando en los hijos cierto tipo de personalidad, cierto tipo de comportamiento, ¿sí? Entonces, no estamos construyéndole una vida sana a los pequeños, no lo estamos haciendo, ¿ven? Por el contrario, le estamos generando una serie de temores, ¿sí? Y lo que yo considero adecuado es de que la persona vaya creciendo y se conviertan en personas socialmente útiles, como lo decía Alfred Adler, que no seamos evitativos ni obtenedores, sino socialmente útiles, ¿sí? Entonces, asumen roles ejecutivos, asumen roles profesionales, asumen retos, porque hemos construido en la familia esos espacios de aprendizaje, hemos construido en la familia esos espacios de seguridad, de que no los estamos castigando al máximo, ¿sí? Entonces, en el equipo de trabajo, cuando hablamos nosotros de personalidades, encontramos todo esto que yo les he estado explicando ahorita. Personalidades en el cual es una persona que tiende a ser muy segura o insegura. Acuérdese de las teorías del Big Five, ¿sí? Que cómo están ubicadas en ese continuo, ¿sí? Vamos a tener unas relaciones laborales sanas, o por el contrario, me la van a dedicar a mí y yo me quedo callado porque soy supremamente pasivo, o no, porque pues soy muy agresivo, ¿sí? Entonces, aquí estamos mirando que en la medida que la estructura familiar, el núcleo familiar haya sido satisfactorio, entonces estamos hablando de que hemos generado personas emocionalmente inteligentes, que son capaces de afrontar retos, que son capaces de avanzar en el futuro y que están seguros de que si se equivocan, se pueden levantar, ¿sí? Entonces aquí estos cuatro personajes que aparecen tienen funciones muy representativas, pues precisamente, seguramente porque en su personalidad, en su carácter, en su autoconcepto, consideramos de que son exitosos, ¿sí? Pero de estos que están acá, pueden existir personas que pueden ser agresivos, ¿sí? Por ejemplo, Mirjam Nilsson, podríamos decir de que esta es una persona que, si miramos sus rasgos característicos de esa personalidad, es una persona que como que no le gusta que le lleven la contraria, es una persona que de pronto tiende a ser un poco castigadora, es una persona que, ¿ven? Entonces, vamos a encontrar personas funcionalmente o muy útiles funcionalmente o muy poco útiles, ¿sí? Porque una persona que tiende a querer siempre tener el poder, pues es una persona que no le gusta ser empática, que no le gusta ayudar a los demás, que siempre quiere llevar la delantera, que siempre quiere llevar la batuta. Y eso en un contexto laboral, pues deteriora las dinámicas de grupo, deteriora la relación, ¿sí? Y yo quisiera entonces, pues más bien como pegarle que vaciada, pero pues mejor me quedo quieto, porque entonces me echan del trabajo, ¿ven? Entonces, estamos viendo cómo en la estructura de la personalidad, la crianza, el hecho de que haya seguridad, el hecho de que haya esa formación familiar, seguramente se tiene buenos resultados, ¿sí? Entonces, lo que nosotros queremos es de que en el equipo laboral, ¿sí? Todos tengamos como una función supremamente adecuada y que estructuremos el campo de trabajo, el campo de acción, de acuerdo a lo que yo conozco, y que mis aportes van a ser estos y los aportes de mi compañero van a ser estos y cada uno de nosotros aporta. Y vamos a construir un buen equipo de trabajo, ¿sí? Porque todos vamos a aportar de la misma manera. Tú aportas, yo aporto y tú aportas en un 20%, yo también aporto un 20%. No es que los demás aporten el 80 y yo el 20, porque no, porque eso ya no es justicia, eso ya no es equidad. Tiene que ser supremamente equitativo
y que todos estemos como equipo aportando. Entonces, fíjense que si nosotros miramos en el mundo global de hoy, ¿sí? Vemos nosotros todo este tipo de interacciones sociales, ¿sí? Y cada uno de estos espacios sociales va a estar siendo manipulado por las redes sociales. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero explicar con esto? ¿Sí? Acá esta carita triste es de que yo no tengo facilidad para relacionarme con las demás personas. Entonces, tiendo a ser un poco aislado. Como soy una persona que no se relaciona fácilmente, que no tengo las habilidades sociales adecuadas, entonces acá lo que planteamos es de que en la siguiente imagen, como no soy capaz de acercarme en físico, yo termino haciendo uso de las páginas que buscan amigos, ¿sí? Entonces, es la manera como yo puedo conocer a alguien más. Pero en esa vulnerabilidad, tanto para él como para ella, podemos terminar metidos en problemas, ¿sí? A nosotros nadie nos garantiza la persona que yo estoy conociendo por las redes sociales es realmente la persona que dice ser, ¿ven? Pero como mi necesidad es de aceptación, ¿sí? Es de la necesidad afectiva, pues entonces termino cediendo a esas peticiones, ¿ven? Tenemos esa forma de interacción, digámoslo así, como adecuada, ¿sí? Pues como si nosotros miramos un poco hacia el pasado, la interacción social era un poco más amable, era más chévere, ¿sí? Había más contacto físico, había más camaradería, había más eh, cercanía. Ahora todo es por las redes sociales, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy en esas relaciones sociales que nos demanda el mundo o la web, o las páginas, pues entonces yo me hago una serie de ideas con respecto a lo que yo estoy buscando, con respecto a lo que la otra persona está buscando, ¿sí? Entonces me hago mis ideales, me hago la manera como yo quiero que esta persona me conozca a mí y yo quiero conocer, pero me pueden estar engañando o yo puedo estar engañando, ¿sí? O yo me estoy terminando o me termino de meter en un conflicto por ese vínculo de online, en donde ya, digamos, descubrieron mi lado débil y ya perdí yo ahí, ¿ven? Porque ahí se reconoce la vulnerabilidad, ¿sí? Entonces yo termino siendo, me termino enamorando de una persona que no sé si exista realmente. ¿Por qué? Pues porque sí existe cierta forma de dependencia emocional. ¿Y de dónde viene eso? Pues precisamente de las relaciones familiares y de que eso me lleva a generar esos rasgos de personalidad, que era lo que veíamos en el Big Five eh, característico. Y los muchachos hoy día, en la última presentación, pues estamos viendo cómo son pegados a las redes sociales y necesitan de que los sigan y ser un influencer o seguir, ¿sí? Ser una persona que sigue o que lo siguen, ¿ven? Y le damos mucha relevancia a todo eso, ¿sí? Y es lo que se vive hoy día, o sea, las personas ahora tienen esos celulares tan improntados, tan metidos en sí mismos, que ya hacen parte de nuestra vida. O sea, ya nosotros no podemos, o sea, deberíamos poder estar sin celular por varias horas, pero son tan importantes los mensajes que necesitamos, son tan importantes los deditos arriba que me siguen, ¿sí? Y le doy tanta importancia al dedito abajo, ¿sí? Y entonces me cuestiono o me cuestionan, entonces, o sea, termino cediendo y ustedes recuerdan un poco cómo los muchachos, los adolescentes, terminaban accediendo a las peticiones de esos grupos sociales. ¿Se acuerdan el juego, el reto de la ballena, creo, la ballena azul? ¿Recuerdan ustedes? Sí, profe.
¿Recuerdan Sí, ustedes señor. eso? Espero que ustedes estén atentos a Sí, clase, por sí. favor. ¿Sí? Entonces, esa influencia social está llevándonos a nosotros a que como yo quiero pertenecer a ustedes en su grupo, entonces termino cediendo a lo que ustedes quieran. ¿Sí? Entonces son las personas que terminan metidas en líos con la ley porque me dijeron que si yo quería ser parte del grupo, entonces tenía que robar a alguien, tenía que asesinar a alguien, tenía que echarle burundanga a alguien. ¿Ven? Entonces, todo ese tipo de cosas terminan haciendo que yo, por la aceptación a ese grupo, termine haciendo eso. Pero si mi carácter es estable, si mi carácter es adecuado, pues seguramente no voy a terminar haciendo eso. El tema del reto de la ballena, pues mire todo lo que pasó con toda esta gente que se terminó lanzando de un cuarto. A ver, demuéstreme que usted es capaz, tírese por la ventana. ¿Sí? Entonces la persona es tan vulnerable en su personalidad, en su carácter, que deja que se manipule. Es decir, tiene una forma de interacción social pasiva. ¿Ven? Fíjense la relación tan importante que hay entre personalidad, familia, pautas de crianza, estilos de interacción social. ¿Para qué? Pues para que la gente actúe de cierta manera. ¿Sí? Entonces, ¿seré capaz de manejar conflictos? ¿Seré capaz de tomar decisiones sabias? Entonces, yo, eh, en el transcurso de mi existencia, me doy cuenta que no soy ni siquiera estratégico para manejar los conflictos. Y los conflictos se tienen que manejar de una manera que en últimas yo ceda y la otra persona también ceda. Yo gane y la otra persona también gane. No es que yo sea ganador y la otra persona perdedora, por el contrario, que la otra persona sea ganadora y yo perdedor. Aquí ustedes ceden y yo cedo. Ustedes ganan y yo gano. ¿Ven? Entonces, en la medida que yo tengo la capacidad para, en mi forma de actuar, en mi personalidad, en mi esencia, en mis rasgos, de solucionar conflictos, la gente me identifica así. Soy un mediador nato, soy una persona que busca soluciones. ¿Sí? Porque sé manejar los conflictos. Pero por el contrario, no lo sé manejar, no sé resolucionar, darle resolución a los conflictos, pues entonces termino metido en problemas. ¿Sí? Acrecento inclusive los problemas. ¿Ven? Entonces acá yo soy agresivo, yo soy pasivo, o ambos somos agresivos, entonces usted grita más, yo grito más, usted utiliza una palabra grosera, yo se la devuelvo, y nos estamos calentando. ¿Y qué hace eso que hace parte de una personalidad que tiende siempre a controlar? Cuando hablamos nosotros del conflicto y de la resolución del mismo, pues yo tengo que ser estratégico y que si yo realmente no podemos llegar a un acuerdo nosotros dos, entonces tenemos que colocar un mediador para que nos ayude a tomar decisiones. Porque si no, nos vamos caldeando, nos vamos eh, enojando y terminamos pues aún más mal todavía. Preguntas hasta ahí, muchachos. No, señor. No, señor. No, señor. No, profe. Señor, profe. Estamos hablando entonces de todo este tema de las interacciones sociales, de la influencia en las relaciones familiares sanas, no sanas, y de los rasgos de personalidad según las Big Five. ¿Ven? Esto en lo cotidiano se presenta frecuentemente. Entonces, es algo que tenemos que analizar con respecto a nuestra forma de comportarnos, a la manera como nosotros hacemos valer nuestras ideas, cómo nosotros respetamos las ideas de los demás, cómo todos estamos hablando un lenguaje de justicia y de equidad y que no estamos permitiendo que la gente nos quiera manipular o que permita o que nosotros permitamos que nos manipulen. ¿Sí? No es la idea.
Ni me dejo pisotear, ni tampoco pisoteo, ¿sí? Yo no quiero que todo el mundo actúe como yo quiero que actúen, ¿no? Pues tenemos que entender de que hay contextos diferentes, que hay personalidades diferentes, que hay formas diferentes de ver las cosas, ¿ven? Porque de eso se trata, de que tenemos una gran cantidad de puntos de vista diferentes con respecto a una sola situación. Eso es el tema que íbamos a trabajar hoy. Permítame en un instante, voy a traer el listado que lo tengo allí y ya estoy con ustedes. Bueno, muchachos, aquí estoy de regreso. Permítanme, voy a tomar la lista para la asistencia de ustedes. Muchachos, señoritas. Bien. Santiago, ¿usted por qué no estuvo en clase ayer, mi amigo Santiago? Santiago no está, yo lo vi ahorita. ¿Se retiró Santiago? Wow. Él estaba Entonces, conectado. sí, yo lo vi al inicio de la clase. Lo que pasa es que uno confía mucho en ustedes porque pues uno está acá para aprender. Yo no voy a estar pendiente de si se salió o no se salió. Cada quien es responsable de sus actos. Ustedes ya están grandototes. Entonces, mi amigo Santiago no está. Ah, pero por ahí. Santiago, ¿me escucha? Ahí lo veo, pero no sé si está o no. Entonces me va a tocar colocarle que no está. Lady Bello, jóvenes. Bueno, esto es responsabilidad de cada quien. Cada uno asume su propia responsabilidad. Lady tampoco me contestó. Sandra Bolívar. Buenas noches. Hola, señorita. Muy Profe, bien. buenas noches. Lisette Bonilla. Presente, profe. ¿Dónde está Lisette Bonilla? Acá dice Gabriela. Ah, Gabriela, sí. Sí, es que yo sí te identifico más como Gabriela, no como Lisette. Profe, Listo. discúlpeme, es que se me fue la señal y me tuve que desconectar, pero yo Bueno, ya le coloqué la falla. Yo no sé si su merced estuvo en la clase, no, hermano. sí, señor, yo Eh, Silvia Cabrera, Aquí, profe, presente. ¿dónde anda? Ah, ya te vi, Aquí, sí. profe. Valentina Castro, Presente. ok. Seguimos con Jenny García. Presente, profe. Gracias, Jenny.
A ti, profe. Jennifer Garzón, Presente, profe. listo. Edilma González, Presente, profe. bueno, sé que estabas porque preguntaste varias veces y eso está bien. Ángela Herrera, Ángela Herrera, Ángela Herrera, no está. Egna Jara, Egna Presente, Viviana, profe. Aquí estoy. listo. Y tú también preguntaste, muy bien. Gustavo, mi amigo Gustavo, Sí, señor, acá soy, aquí profe. ya lo vi, hermano. Carla Martínez, Presente, profe. Buenas noches. hola Carla, ¿cómo estás? Buenas noches. Jair Murcia, Buenas noches, profe. yo, Jair, no sé cómo sigue. Bien, bien. Bueno, está bien. Erika Ortega, Hola, profe, buenas noches. buenas noches, Erika. María Camila Ortiz, Hola, profe. Buenas noches. hola María Camila Ortiz, buenas noches. Camilo Parra, Presente, profe. yo Camilo. Seguimos con Andrés Prada, Buenas noches, profesores. buenas noches, mijo. Sandra Ramírez, ¿dónde anda Sandra? Presente, profe. Muy bien, ya te vi. Lady Rodríguez, Presente, profe, buenas noches. buenas noches, señorita Lady Rodríguez. Bueno, listo. Entonces seguimos con Juan Felipe Sandoval. Juan Felipe Sandoval. Juan Felipe, su merced está, yo lo veo ahí, pero no sé si está Juan Felipe. Si su merced no me responde, no le puedo colocar que asistió, porque está, pero no está. Por último, Juan Felipe Sandoval, no está. Madeleine Silva, Presente, profe. gracias Madeleine. Bueno, esta niña ya perdió. Diana Tibagán, Presente, profe, buenas noches. buenas noches Diana. Sigamos con Claudia Viviana Vargas. Profe, buenas noches. Hola Claudia, ¿cómo estás? Buenas noches. Seguimos Bien, gracias. con Esteban Velázquez. Profe, buenas noches, presente. Yo, mijo. Angie Paola Vivas. Presente, profe. Buenas noches. ¿Dónde anda? Angie Vivas. Ah, ya te Presente, vi, ya te profe. vi. Sí, ya te vi. Franci Tafur. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches. Jimmy Guerrero. Buenas noches, profe. Jimmy, tu cámara. Ah, perdón, perdón. Ya. Listo, Jimmy, gracias. Bueno, sí, señor. Franci Bayona. Presente, profe. Gracias, señorita Natalie. Julie Paola Parra. Presente, profe, buena noche. Buenas noches, Paola Parra. Jenny Paola Camacho. Sí, es presente. ¿Dónde anda Jenny Camacho? Ah, ya te vi, ya te vi. Y mi amigo Taylor, Presente, profe, buenas noches. yo hermano. Bien. Eh, Profe, ¿me escucha? sí, escucho claramente. Ah, perdón, es que no sé, se me quedó la pantalla acá. Camacho. Profe, buenas noches.
No estaban cuando yo llamé a lista. La Sí, única profe, de manera, hecho, o sea, ya, alcancé a abrir el micrófono y ya ibas en Bolívar. Y yo soy pero pues, Bello. por Incluso yo eso, pues levanté la mano en la parte de cuando estábamos hablando bueno, de la comunicación pasiva y todo. bueno. La única manera que yo les retire a ustedes, porque ustedes tienen que estar atentos siempre durante toda la clase. Y lo mismo mi amigo Santiago, si ustedes mañana no me están temprano ahí en la clase juiciosos, les dejo la falla. El compromiso es de que ustedes mañana estemos allá comenzando la clase para yo retirar la falla de hoy. Y no se pueden, o sea, yo a veces reviso que las personas estén o no. Hoy como estuve hablando permanentemente, entonces pues no lo hice. Pero la idea es de que esto no es que yo tenga que hacerlo como si yo fuera un policía, no, porque ustedes están acá para formarse, para recibir la información, para ser unos profesionales supremamente íntegros. Entonces, ahí les queda la falla. Si no los veo mañana, se las dejo. Bueno, muchachos, Listo, profe. mañana por favor lleven su hojita ya resuelta, hojita de respuestas del MMPI ya resueltas. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. Listo, profe. Señor. Listo, profe. Gracias. Chao, Gracias, hasta mañana, muchachos. profe. Buenas Que noches, Chao, descanse. profe, profe. Muy gracias. bien. Gracias, profe. Chao, que estén bien. Hasta mañana a todos. Chao, que estén bien. Chao, chao.